2019 confírmase como un bo ano para a Ruta do Viño Rías Baixas. O balance dos últimos 12 meses deixa máis actividades e un número de visitantes crecente. A falta de pechar os datos definitivos, agárdase superar os 115.000 contabilizados no 2018. Hemos hecho más actividades promocionales para público final, para público especializado, para esos prescriptores, para intentarles que vean y que disfruten de primera mano de esas experiencias que ofrecemos en Rías Baixas. De hecho, hemos notado en estos últimos 2 años que la temporada se alarga un poquito más que en años anteriores. Cada vez hay más gente, más turistas, enoturistas, ¿no?, que deciden acercarse a disfrutar del enoturismo en octubre, noviembre, incluso en diciembre. Cada vez máis público e cada vez máis variado na ruta destacan os diferentes perfis que se interesan polas actividades enoturísticas de Rías Baixas. Tenemos desde gente muy joven que va con amigos a pasar una jornada entretenida hasta grupos familiares, grupos de amigos, incluso personas de una edad más avanzada. Yo creo que es una actividad y una forma turística apta para cualquier tipo de público y sobre todo lo más importante es que se puede disfrutar los 12 meses del año, ¿no? Es una actividad desestacionalizadora y yo creo que muy importante para nuestro territorio. E agora co arranque do ano novo, a Ruta do Viño Rías Baixas traballa xa en novas accións para os vindeiros meses, faino mantendo as propostas xa consolidadas como a Ruta BTT ou o concurso de cata amateur. Con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir trabajando, de seguir ofreciendo acciones y actividades enoturísticas alternativas y siempre diferenciadoras. Intentamos cada año hacer actividades novedosas, pero sin dejar esas actividades que tanto gustan a nuestro público. O 2020 comeza tamén coa vista posta no lanzamento dunha plataforma única que aglutine as 5 rutas do viño que hai en Galicia. Esta ferramenta quere converterse nunha referencia global para a compra-venda de experiencias enoturísticas a través da Internet. La unión hace la fuerza, ¿no? Y para salir a vender hay que salir a vender Galicia, ¿no? Por eso es tan importante que esa plataforma albergue los 5 territorios, ¿no? Y que la gente pueda comprar en Ribeiro y luego en Rías Baixas o Valdeorras. Yo creo que es un complemento perfecto para el turista. Calcúlase que esta plataforma impulsada pola Xunta estará plenamente operativa antes de que remate o ano.